Hola, muy buenas. Venimos a presentarles la investigación Configuración del paisaje urbano de Barcelona, de la ciudad jardín a las casas baratas. Haremos esta presentación mi colega María Ríos Díaz y yo, Maisel Castillo García. Somos investigadora del Centro de Investigación CRPolis de la Universidad de Barcelona y venimos desde hace varios años trabajando en la investigación que os vamos a presentar esta tarde. Partimos contextualizando que el fenómeno de la revolución industrial que se da en Europa trae consigo migraciones masivas a las ciudades ya consolidadas. En el caso de Barcelona, queremos contextualizar que debido al gran crecimiento poblacional que acarreaba la propia revolución industrial, evidentemente se dieron problemas de salubridad y por tanto parte de lo que la ciudad necesitó hacer en su momento era crecer anexando a lo que sería el centro antiguo, la ciudad consolidada, pues diferentes poblados en las afueras de esa ciudad y a partir de ahí pues se generaron nuevos planes de crecimiento para dar solución al problema de la densificación poblacional que se estaba dando en la ciudad y aparecen los nuevos modelos de ciudad, sobre todo haciendo énfasis inicial de la investigación del Plan Cerdà para el ensanche de Barcelona. Barcelona con la que contamos hoy en día. Básicamente también queremos ligar esta postura de anexión de los diferentes entornos rurales a lo que sería la ciudad histórica de Barcelona, la ciudad antigua, con el crecimiento poblacional. Es decir, es importante entender que partimos del Plan Cerdà como punto originario de nuestra época de estudio, entendiendo que el plan se aprobó mediados, un poco después de la segunda mitad del siglo XIX, y que Cerdà lo planificó pues, para una previsión de crecimiento poblacional de unos 500.000 habitantes. Esta gráfica básicamente nos muestra el periodo en el cual estamos analizando nuestra investigación, entendiendo que el Plan Cerdà podría abastecer hasta 500.000 habitantes, pero que lógicamente vemos como en apenas 30 años esa población se duplica. Por tanto, aparecen nuevas problemáticas asociadas al problema habitacional, donde evidentemente teníamos una ciudad insalubre, una ciudad con un carácter industrial muy potente, donde esta reconfiguración, perdón, de ensanche o este crecimiento del ensanche de Delfont Cerdà para conectar o anexionar estas grandes poblaciones urbanas que definían lo que sería la nueva ciudad de Barcelona, pues evidentemente no fue suficiente y empezaron a producirse nuevas situaciones como el barraquismo, situaciones de crecimiento informal de viviendas porque no era suficiente el abastecimiento que había y evidentemente se empiezan a suceder debido a este propio problema de la vivienda diferentes situaciones latentes relacionadas con este crecimiento irregular de la ciudad. Por tanto, básicamente lo que pretendemos en la investigación es entender cómo el espacio urbano queda configurado a partir de analizar las zonas donde se empezaron a generar determinadas configuraciones urbanas de la vivienda para aportar a un entendimiento mejor de cuál es el paisaje urbano que se da en la ciudad de Barcelona actualmente. Por tanto, como objetivos específicos, intentamos entender el desarrollo que originaron precisamente estas tipologías de vivienda, cómo se han insertado en el paisaje urbano y poder establecer una tipologización determinando los elementos físicos que caracterizan estos tipos de vivienda en el espacio público, entendiendo evidentemente el origen del mismo. Por tanto, metodológicamente hacemos un estudio teórico que nos permite analizar, relacionar diferentes momentos históricos y diferentes conceptos de los que partimos entendiendo la ciudad jardín como una tipología utópica planteada por Howard, pero que ayuda a entender cómo se enmarcan determinadas configuraciones de este tipo de vivienda, y luego las nuevas leyes que se establecieron a principios de siglo con las llamadas leyes de casas baratas, que justifican también el por qué tenemos hoy por hoy esa configuración de viviendas unifamiliares fundamentalmente en la ciudad. Todo esto ligado a un estudio de campo que nos permite identificar morfológicamente, tipológicamente y de configuración del paisaje, pues cuáles son las diferentes situaciones tipológicas y morfológicas que se nos dan en la ciudad en este sentido. Teniendo en cuenta o como punto de partida
el plan de Cerdá, la Barcelona de inicios de siglo empieza a tener una problemática con el crecimiento poblacional y con el crecimiento de ciudad, también arraigado a el plan de, bueno, la anexión de diferentes pueblos, y por tanto consigo viene el plan de enlace de Yauchelí, que es el que permite esa anexión y esa conexión de la ciudad de Barcelona. Con ello se comienza una problemática de vivienda muy potenciada, en la cual se establecen una serie de leyes para intentar darle solución a este problema, que es la primera ley de casas baratas de 1911, en la cual, influenciado por el Museo Social, viene dado una serie de tipologías de vivienda, sobre todo más asociada a la ciudad jardín, y con viviendas aisladas. En 1921 hay una segunda ley de casas baratas para potenciar aún más esa construcción de viviendas en la ciudad, sobre todo a partir de cooperativas, instituciones financieras, cajas de ahorros, en la cual se viene sobre todo viviendas en hileras, ¿vale? Y que posteriormente, en 1925, con la Ley de Viviendas Económicas, sigue este desarrollo de la construcción de la ciudad. Y como punto importante también, el desarrollo del noucentismo como estilo y de construcción y de elementos en elementos de la fachada de las edificaciones. Una cosa que nos llamaba la atención cuando estábamos haciendo toda esta búsqueda era la comparativa, digamos, de el crecimiento poblacional en un sentido de un crecimiento exponencial total, en vertical, y un crecimiento mucho más lineal, digamos, no tanto, pero mucho más lineal con respecto a la tendencia de construcción de vivienda que hubo sobre todo en el periodo del 20 al periodo del 30. Evidentemente esto se sigue, la problemática de la vivienda sigue y sigue hasta nuestros días, pero en el periodo que estamos estudiando se puede evidenciar la contradicción, ¿no? O no, la poca relación que había entre este crecimiento y este otro crecimiento exponencial. Entonces, con este crecimiento exponencial de la población y este crecimiento mucho más lineal de la construcción de vivienda, nosotros en nuestro estudio nos hemos dado cuenta que la problemática de la vivienda era un elemento fundamental o latente en la ciudad de Barcelona a inicios del siglo XX, y eso llevó a cambios en la forma de crecimiento urbano con todas estas leyes que se fueron evidenciando y con todas estas nuevas formas de construcción, que también a su vez generaron cambios en el lenguaje formal del plano de fachada de esas nuevas construcciones, generando un cambio en el paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Esto se puede ver con toda la recogida de información y el estudio que fuimos haciendo de campo, con las nuevas configuraciones urbanas, en este caso de viviendas unifamiliares aisladas, con la idea de ciudad jardín, sobre todo en la conformación urbana, no tanto en la conformación o con el establecimiento de modelo de ciudad como se establecía, como tenía presente Howard, ¿vale? Pero se ve y se evidencia la manera de edificar de estas viviendas acogidas a estas nuevas leyes, pero que a su vez hay un cambio en los elementos de fachada, hay un cambio en la forma urbana respecto a la ciudad antigua, pero que no daba respuesta directamente a esa problemática latente. Otra de las nuevas configuraciones que vimos también son las viviendas unifamiliares en hilera, que se dieron tanto en nuevas urbanizaciones fuera del nuevo plan de ensanches de la ciudad, ¿vale? Como por ejemplo viviendas unifamiliares en hilera en pasajes propiamente del ensanche de Cerdá de la Barcelona de aquel tiempo. Por tanto, se fueron generando estas configuraciones que pasaban de planta baja a planta más 1, pero también llegamos, al acelerarse tanto este crecimiento poblacional y esta problemática de vivienda,
y también las presiones económicas y, en los ensanches y en las nuevas urbanizaciones, a generarse bloques de viviendas multifamiliares entre medianeras propiamente ya en el ensanche. Y por tanto esto cambió totalmente trajo un cambio en la configuración urbana, pero también en ese paisaje urbano de la ciudad, que además podemos evidenciar también en esa simplificación de elementos en las fachadas de cada una de estas operaciones que se fueron dando en la ciudad de Barcelona. Y también se generaron otras configuraciones urbanas como los poblados de casas baratas para dar respuesta dentro de esta gran problemática y también con la aparición de vivienda informal, dado a la coyuntura de la Exposición Universal de 1929 que tenía Barcelona y que tenía que dar una respuesta urgente ante esta problemática para poder llevar a cabo esta exposición. Por tanto, se dieron también estos poblados de casas baratas a las afueras de la ciudad totalmente, en zonas que no tenían condiciones, tanto en terrenos como los materiales que se utilizaron, y por tanto, independientemente que están acogidas a esta ley de casas baratas, ya la población que vivió aquí no tenía las mismas condiciones de otras configuraciones que hemos visto al amparo de estas propias leyes, que el autor Ferrer decía que estos poblados de casas baratas ya tenían más que ver por la configuración urbana a los polígonos de vivienda, en la cual hacemos más, desarrollamos más en nuestro estudio. Por tanto, dentro de la configuración que podemos ver de todas estas construcciones, podemos ver urbanizaciones o suburbios con carácter de ciudad-jardín, pero también decimos que no existe una Garden City en la ciudad, aunque el concepto de ciudad-jardín se ha utilizado, porque realmente lo que corresponde es al tipo de urbanización y no tanto al modelo de ciudad-jardín propiamente visto. Por tanto, las configuraciones urbanas representativas que hemos visto en nuestro estudio podemos ver que son sobre todo vivienda unifamiliar ajardinada, como por ejemplo Fonder Vargas, la vivienda unifamiliar de jardín trasero o diversos barrios de Barcelona que pueden tener también jardín delantero y jardín trasero, o los viviendas multifamiliares en bloque, sobre todo en el ensanche de Barcelona, o los poblados de casas baratas que ya, según diferentes autores, son más bien o corresponden más bien a polígonos, a los inicios de polígonos de vivienda. Por tanto, en este mapa podemos ver que hay una gran construcción de este tipo de edificaciones o de viviendas acogidas a las diferentes leyes que hemos mencionado, pero en ese periodo podemos decir que algunas de las operaciones de casas baratas y económicas se basan sobre todo en el estudio de operaciones tipo ciudad-jardín, como podría ser en Barcelona el caso de las viviendas de la cooperativa de periodistas o de independientes del comercio, que una parte de las operaciones basadas en las disposiciones legales que hemos mencionado antes pueden darse también o se dieron también entre medianeras, tipologías entre medianeras y de bloques plurifamiliares. Y que además cabe señalar que estas operaciones de casas unifamiliares en hileras responden más a una tipología de tránsito entre la casa rural, la casa gremial y la casa urbana más propiamente de la ciudad de Barcelona que de la ciudad jardín. Y que el parque edificado crece con una tasa por debajo del crecimiento poblacional y por tanto la aplicación de las distintas leyes de casas baratas tuvo un impacto muy escaso en lo que sería en la solución de esta problemática de la vivienda. Que además esa búsqueda de soluciones para resolver el problema de la vivienda generó nuevas formas urbanas respondiendo a diferentes tipologías edificatorias, desde la casa aislada, hasta los edificios entre medianeras, generando diferentes formas de hacer ciudad. Y por tanto, estas nuevas edificaciones desarrolladas bajo estas políticas de vivienda modificaron ese paisaje urbano de la ciudad de Barcelona, evidenciando una simplificación sobre todo del lenguaje formal de sus fachadas y en los elementos constructivos. Después de estas conclusiones, damos por terminada nuestra presentación
Tenéis aquí nuestros correos para cualquier pregunta que nos quieran hacer o también a través de la web del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias.